Muy buenas tardes ya para todos. De nuevo agradecer a los organizadores por invitarme a hablar en este simposio otra vez, en este año. Vuelvo y repito que ojalá me sigan invitando. Me han dejado la última conferencia, ya algunos se han ido, el resto yo creo que estamos bastante cansados. Voy a tratar de ser breve y de transmitir cosas prácticas respecto a los inhaladores y a los dispositivos de aspersión nasal. Vamos a empezar por los dispositivos de inhalación. Lo primero que tenemos que decir es que las guías internacionales le dedican muy poquito a hablar de dispositivos de inhalación. Si nosotros vemos este cuadro, vemos como la guía GINA, que ya el doctor Ranieri Acuña expresó que le gustaba poco, a mí no me gusta nada, ¿sí? Miren cómo apenas el 1.6% de las páginas y en EPOC, el GOLD, el 0.8% de las páginas hablan de dispositivos de inhalación. El número de referencias también es bajo y el número de tablas o figuras dedicadas a esto pues también. Es decir, ahí se ve la importancia que le dan las guías internacionales más famosas en asma y EPOC a los dispositivos. No sucede lo mismo con las guías del American College of Chest Physicians y el American College de Alergia, Asma e Inmunología, donde la dedicación a esto, y esto es un reflejo de que son guías más educativas, le dedican un porcentaje muy importante. También ya hablaron de esto los neumólogos pediatras, menos de la mitad de los pacientes a quienes se les prescribe un corticoide inhalado por primera vez cumplen el tratamiento, y entre 8 a un 13% lo continúan después de un año. O sea, el 10% de los pacientes siguen usando el corticoide. ¿Por qué? Bueno, porque hay barreras culturales y sociales, porque sabemos que hay tabús con esto, eso se transmite pues a nivel de los corredores, de los centros comerciales, de todas partes, barreras del lenguaje, pobre formación en salud. El paciente no entiende bien su enfermedad y el régimen de tratamiento, el paciente puede estar deprimido, tener alguna otra alteración emocional o simplemente el comportamiento nuestro en el cual no transmitimos pues lo que tenemos que transmitir. Entonces, basados en eso, ¿sí? Nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el inhalador más caro? ¿Por qué no lo usan? ¿Será porque son dispositivos que son costosos? Y la respuesta es esta, el inhalador más caro es el que paciente no quiere o no sabe usar. Esa es la respuesta. Y el que quiera y puede utilizar es el que uno debería recetar. En este editorial de Ralph Niven, que lo empieza hablando de dispositivos de inhalación, y lo más importante del editorial es la frase que pone aquí: la meta de un sistema de inhalación debe ser asegurar que el paciente consistentemente recibirá la medicación prescrita y se adherirá a la terapia. Ya hablaba el doctor Acuña también de lo difícil que es lograr la adherencia total. Muy bien, pero la educación no solo depende de nosotros los médicos, también depende de la industria farmacéutica. En este estudio evaluaron 16 prospectos de diferentes dispositivos de inhalación y encontraron que el grado de dificultad en el texto era alto, que el tamaño de la letra era pequeña, que el promedio eran de 6 ilustraciones por prospecto, ¿sí? Entre más ilustraciones haga uno, menos realmente se entienden los pasos, y la conclusión general es que los prospectos son subóptimos para la educación del paciente. Hay otras cosas inherentes a los dispositivos que afectan de forma muy importante la adherencia o la eficacia de un inhalador. ¿Y cuáles son? Miren acá, por ejemplo, cómo en un inhalador de dosis medida se pueden seguir expulsando dosis de sin que lleve una concentración adecuada de principio activo. Y por eso es que todos los inhaladores, deberían tener, ¿sí?, contadores de dosis, incluso los inhaladores dedicados al alivio, como el salbutamol. Acá podemos ver cómo otras cosas prácticas pueden ser importantes. Por ejemplo,
En los dispositivos de inhalación que son para liberar síntomas, ¿sí?, de rescate, que básicamente es el salbutamol, estos son diferentes presentaciones de salbutamol en Estados Unidos, miren cómo se debe purgar, ¿sí?, 4 veces antes de hacer la primera inhalación, y si el spray se deja de usar el dispositivo durante unos días, cómo hay recomendaciones respecto a cuántas veces se debe purgar si el tiempo transcurrido es 14 días, por ejemplo, como lo muestra la tabla. Con los corticoides inhalados es incluso más errática la cosa, y entonces miren cómo para algunos hay que, después de 21 días hay que hacer 4, en 10 días 2, 14 días, o sea, no hay una cosa como más homogénea como lo hay con los dispositivos de rescate. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta, de si hemos dejado de usar el inhalador, pues purgarlo las veces que sea necesario, eso pues no lo sabemos. Por otro lado, los dispositivos que utilizamos como inhalocámaras, que no son otras cosas que interfaces entre el inhalador que expulsa la dosis y la boca para evitar su depósito a nivel de la orofaringe y hacer una inhalación más homogénea, se deben utilizar de una forma de acuerdo a la edad. Este es del Practal de hace 6 años ya, donde podemos ver cómo pues, un nebulizador lo podemos utilizar en todas las edades, pero cómo va variando la forma de utilizar la cámara espaciadora en la medida en que el paciente va creciendo. Así, en pacientes de 0 a 2 años parecen ser adecuadas 5 a 10 respiraciones dentro de la cámara con la máscara bien adosada a la cara. Ya en niños un poco mayores se puede lograr que estos no necesiten la mascarilla, sino que con la pieza de inhalación lo pueden hacer ellos mismos. Y lo mismo para los niños mayores de 7 años. Hay diferentes cámaras espaciadoras, como ustedes lo pueden ver acá, de pequeño volumen, que son de 130 a 300 centímetros cúbicos, de gran volumen, que se consideran de 600 a 800 centímetros cúbicos, y con diferentes características. Posiblemente la característica que más impacta es la carga electrostática. Entonces ahora se hacen de unos materiales que no tienen dicha carga y evitan que se pierda parte de la dosis porque se adhiere a las paredes de esta. No obstante, cuando uno evalúa en la vida real, que es otro concepto del cual se ha hablado, sí, pues uno quisiera que el hijo de uno tuviera esta cámara, pero no importa si hacemos una cámara casera, ¿sí? Y no importa porque con ciertas medidas, como por ejemplo lavar la cámara con una solución de jabón líquido para lavar platos, la lava uno con eso y la deja secar al aire, eso crea una barrera, por ejemplo, para reducir la carga electrostática. Entonces, tenemos alternativas y no puede ser disculpa, y esto lo digo porque en nuestro país tenemos el problema de que muchas veces pues la gente no puede adquirir una cámara de estas o no la van, simplemente su servicio de salud no se la va a dispensar. Uno puede en el sentido práctico utilizar alternativas como estas. Pasando a hablar un poco de los inhaladores de polvo seco, tenemos que los factores que pueden afectar su uso son la liberación pues, del medicamento, la facilidad de uso o la preferencia del paciente, y aquí tenemos diferentes factores pues, con respecto a cada uno de ellos, como la consistencia en la liberación, ¿sí? Que ya vamos a ver, la reproducibilidad en diferentes temperaturas de humedad, la alta proporción de dosis disponible para inhalación, la proporción de partículas finas, la resistencia del dispositivo, el número de pasos que haya que utilizar, los requerimientos pues, mínimos en técnicas de inhalación, el bajo grado de destreza pues, en el uso de los dispositivos, bueno, etcétera, etcétera. Y claro, todo eso lo tenemos que tener en cuenta para cuando estamos recetando algo. A mí me llama la atención, y lo digo por experiencia, que en nuestro sistema de salud, teniendo tan poquito tiempo
que nos dan las EPS específicamente para ver los pacientes, a quienes vemos rinitis y asma, mucha parte de la consulta se nos va educando al paciente, enseñándole el uso de los dispositivos. Y yo podría decir a modo personal que esto podría ser el 50% del tiempo, que se me va explicando cómo se usa un inhalador, cómo se usa un spray nasal para que esté bien hecho. Muy bien. En cuanto a inhaladores de polvo seco, pues miren todas las posibilidades que tenemos por ejemplo, de los que se usan con cápsula, que aquí tenemos ejemplos, pues que ustedes conocen, de los que tienen un reservorio único del polvo para inhalar, ¿sí? Muchos de estos no los tenemos, aquí están pues los ejemplos, este no lo tenemos, este tampoco, solo tenemos este. O de los dispositivos que tienen ya envasada la dosis como en unos micro reservorios y se va liberando en la medida en que lo vamos cargando, que son estos de acá. Hablábamos ahora de que la resistencia es un factor importante, entonces en ese sentido el tamaño del orificio a través del cual sale el polvo seco, el medicamento, es importante, y aquí podemos ver en distintos dispositivos cómo ese orificio, en la medida que va siendo mayor, pues la resistencia va siendo menor, que pues es absolutamente lógico de acuerdo a la ley física. Por otro lado, una cosa importante es la uniformidad, que también la mencionábamos. Entonces miremos, por ejemplo, cómo con este dispositivo que no lo tenemos, ¿sí? Digamos la homogeneidad, la uniformidad entre inhalación e inhalación va siendo muy, muy reproducible. No pasa lo mismo con el Turbohaler, no pasa lo mismo con el Discus, aunque es mejor pues en este que en este. Y me pareció muy interesante este artículo porque habla de mitos acerca del uso de inhaladores. Primer mito: entre más pequeña la partícula del fármaco, mejor. Corticoides inhalados, ni muy pequeñas ni muy grandes deben ser. Obviamente hay un tamaño, digamos, ideal para que penetre hasta donde uno quiere que penetre, pero por ejemplo, las menores de una micra, así como penetran y llegan hasta el fondo, hasta el alvéolo más lejano, también salen, ¿sí? Entonces no logramos el objetivo, que es que se queden allí. En cuanto a los beta-2 agonistas, mejor que sean un poquito más grandes porque se quedan en las zonas donde hay músculo liso. A mí, ¿para qué me sirve una partícula de un beta-2 que llegue hasta el alvéolo más lejano si ahí no hay músculo liso? Ahí no va a actuar, no tiene dónde, ¿correcto? Bueno, otro mito: los aerosoles se distribuyen homogéneamente en el pulmón. Imagínense que un aerosol que tenga partículas de 1.5 micras, el 25% se distribuye en el 95% del pulmón, o sea, en parénquima. Y el 31% se distribuye en el 5%, que básicamente son vías de conducción. La concentración de fármaco se reduce por factor de 25 entre las generaciones 0 a 23, o sea, exponencial, se va reduciendo. ¿Vale? Entonces, en esta parte es donde vamos a tener, que es la mayoría del pulmón, es donde vamos a tener la menor cantidad del fármaco. Y esta gráfica es solo para mostrarles el tamaño de diferentes partículas, el mecanismo por el cual se depositan en la vía aérea y la proporción en que lo hacen en los diferentes tramos del árbol bronquial y del pulmón. Entonces miren, acá está pues el humo, bueno, todas las partículas de diésel, tabaco, pólenes, virus, bacterias, bueno, etcétera, etcétera. Y resulta que los inhaladores se localizan más o menos en este rango, ¿sí? Entonces miren que, digamos, entre 1.5 y 7, ya para los beta-2 o un poquito menos, sería como el rango donde logramos un depósito de corticoides inhalados a nivel pulmonar de beta-2, digamos, que incluya el total del pulmón y el árbol traqueobronquial. Entonces, ese sería el rango ideal. Y ahí nos movemos. El depósito pulmonar, aparte del diámetro de la partícula que ya lo vimos, se afecta por
factores físicos adicionales como el contenido de partículas finas, ¿sí?, que va en relación con esto, el cambio en la calidad física del aerosol, que tiene que ver con el diseño que se haga a nivel farmacológico, la fórmula, el uso de espaciadores, ¿sí?, factores ventilatorios como estos, volumen inspiratorio, flujo inspiratorio, tiempo de retención del aire, frecuencia respiratoria, respiración oral o nasal, todo eso nos afecta el flujo. Factores anatómicos, factores anatómicos, diámetro y distorsión de la vía aérea. Miren ustedes cómo en este esquema podemos ver representado qué le pasa a las partículas pequeñas, medianas y grandes, pero en una vía aérea que es más pequeña, como en los niños, y en una vía aérea de un niño pequeño y fuera de eso con broncoespasmo, nos hacemos una idea de lo que podría pasar. Ahora, no hablemos de una vía aérea que no es uniforme en sus paredes y que por ende se va a generar aquí una serie de depósitos en sitios donde no los quisiéramos. Factores relacionados al paciente, uso correcto del dispositivo y del espaciador y el cumplimiento, ¿sí? Tenemos que enseñarle a los pacientes a hacer las cosas bien, ¿sí?, que en este caso creo que estos dos lo están haciendo como es, y esto pues que definitivamente es el hándicap que tenemos todos, como ya se ha mencionado. Bueno, ¿y qué hacemos con esos pacientes, por ejemplo, que son pobres coordinadores, malos coordinadores para hacer una inhalación? Esto, hablando de inhaladores de dosis medidas, miren cómo los pacientes, el porcentaje de cambio que se logra del BEF1 cuando ellos hacen una técnica propia, cuando se les enseña, estos son malos coordinadores, y cuando utilizan, por ejemplo, un inhalador muy interesante como el Autohailer, ¿sí?, que no es otra cosa que un inhalador de dosis medida, pero con dispositivo automático de liberación cuando uno inspira a una presión de 20 a 30 litros por minuto, ¿sí?, donde se logra, pues, digamos, el mejor parámetro. No pasa lo mismo con los buenos coordinadores, ¿no? Con un inhalador de dosis medida, si usted es buen coordinador, incluso podría hacer la inhalación directa, aunque la recomendación es que mientras usted pueda usar una inhalocámara, es mucho mejor, por lo que hablábamos de la interfase que se hace entre la salida del inhalador y la boca, lo cual permite una distribución homogénea en ese espacio de aire y una inhalación, digamos, mucho más exacta. Bueno, y cuando evaluamos el depósito pulmonar total, vemos aquí como, por ejemplo, a un dispositivo como el Turbohailer le va mejor frente a otros, a pesar de que, por ejemplo, tiene más resistencia o más heterogenicidad en la dosis liberada. Continuando con mitos, depósito igual en pacientes saludables que en enfermos, no es cierto, ya les mostré una foto de esa vía aérea distorsionada, ¿cómo no puede ser cierto? El llanto mejora el depósito pulmonar de partículas, mito total. El llanto es una condición donde el tiempo inhalatorio es corto, el tiempo expiratorio es largo y por ende no logramos llevar adecuadamente el fármaco al pulmón. Administración durante el sueño es una alternativa, falso de toda falsedad. El sueño, el patrón respiratorio es más superficial, menos eficiente, estamos en estado basal, necesitamos poco oxígeno, entonces tampoco es cierto esto. La dosis debe basarse en el peso, falso. Hay que hacer un orden cuando se administran varios inhaladores, tampoco es cierto, eso es un mito. Enseñar técnica de inhalación una vez es suficiente y eso pues definitivamente lo tenemos que tener como mensaje claro. Cada vez que el paciente vaya a la consulta debemos repasar cómo está haciendo la terapia inhaladora. Un poquito de dispositivos de aspersión nasal. Entonces tenemos pues que existen factores a partir de los cuales el paciente va a formar una preferencia porque se entera en la calle, los amigos, la familia le dicen, por el olor, por el gusto, por la sensación de confort, por el dispositivo, por el costo, ¿sí?,
que tenga que sacar el paciente de su propio bolsillo, y factores que inhiben que el paciente exprese una preferencia, tales como la falta de conocimiento de opciones de tratamiento, la satisfacción con el producto, la renuencia a discutir con su médico, falta de tiempo simplemente para hacer una correcta inhalación o una correcta aspersión nasal, o simplemente no confianza, no feeling con su médico. La doctora de los Ríos hablaba ahora de la técnica de aspersión nasal. Yo estoy totalmente de acuerdo en que esto es impráctico, pero sí se debe insistir en que así lo hagan con la mano derecha. Siempre la punta del dispositivo debe estar dirigida hacia el ojo o hacia la oreja ipsilateral a la fosa nasal donde se esté poniendo, porque de lo contrario podemos causar alteraciones a nivel septal e incluso perforaciones, que es muy raro. Al final lo que nosotros queremos es que el fármaco se deposite en esta parte que es la que se inflama en la nariz, que son los cornetes. Si nosotros ponemos el dispositivo muy vertical, pues vamos la aspersión va a caer en los huesos propios nasales, mientras que si lo ponemos un poco inclinado hacia atrás, ¿sí?, y hacia el lado, pues va a caer en la región lateral, que es la parte que se inflama, que son los cornetes. En alguna época, hace ya varios años, nosotros nos tomamos el trabajo de revisar los prospectos de aspersión nasal, ¿sí?, que igual a los prospectos de aspersión inhalada o de inhalación, son complejos, son dispendiosos, dicen cosas distintas cada uno, y en esos prospectos sugieren que el paciente se agache. La razón de recomendar que el paciente se agache no es otra de que no se vaya producto a la retrofaringe, pero créanme que eso no necesariamente es cierto, y yo creo que no hace falta esta recomendación de la agachada. Con solo decirle al paciente que el dispositivo se oriente en forma lateral, dirigido la punta discretamente hacia atrás, vamos a lograr que la mayoría del fármaco se quede en el área que se inflama. Muy bien. ¿Qué esperar como médico y paciente de un dispositivo de aspersión nasal? Que sea cómodo y fácil de usar, que sea reproducible, que siempre me inyecte la misma dosis, que me dé el máximo aprovechamiento y que no se contamine. Claro, entonces cómodo y fácil de usar en base anatómico, punta anatómica, que el tamaño del dispositivo sea adecuado, ni muy grande ni muy chiquito, volumen de aspersión bajo, porque como ya lo mencionaban también, el volumen de aspersión alto genera una renuencia a la terapia en los niños, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que la industria tiene que trabajar, porque muchos dispositivos inyectan o esparcen un volumen que es muy demasiado alto para los chiquitos sobre todo. Que haya buena calidad de aspersión, que el mecanismo sea suave, ¿sí?, que sea reproducible, mismo volumen en cada dosis, misma dosis que va de la mano, misma forma de aspersión, misma forma de aplicación, que ya depende netamente del paciente, para que si nosotros queremos reproducir una variable X en el tiempo, pues siempre lo hagamos de la misma forma. Y lo que queremos es ser precisos y exactos, ¿sí? Depositar el fármaco en el sitio que es, y siempre hacer lo mismo. Hay una cosa bien interesante, y es que la presión con la que yo hunda el inhalador es supremamente importante. Miren acá, por ejemplo, con variaciones mínimas de presión y con cámaras especiales, cómo captan la forma en que se esparce el líquido del dispositivo. Entonces miren cómo en la medida que yo utilice una presión mayor, las partículas van siendo mucho más pequeñas y la aspersión va siendo como mucho más adecuada. Esto es la representación gráfica de lo anterior en aspersiones repetidas. Entonces miren, por ejemplo, a esta presión, cómo necesito, digamos,
tiempo para llegar a un estado de aspersión, digamos, de amplitud de la aspersión importante, y en la medida en que voy subiendo, ¿sí?, la presión de pulsación, esto va mejorando hasta el punto de que ya cuando uso los 2.65 bares me genera rápidamente una adecuada amplitud de aspersión y una duración también adecuada. Máximo aprovechamiento, ¿a qué se refiere? A que yo necesito que los dispositivos, ¿sí?, idealmente tengan un fondo curvo, porque eso me permite extraer de la máxima, o sea, el contenido total. Un dispositivo de fondo plano, por ejemplo, no me permite eso. Entonces, en el mercado contamos con dispositivos de ambos, que tienen el fondo plano y que tienen el fondo curvo. En esta específica característica, pues, uno se decantaría por esto, pero obviamente hay que tener en cuenta el resto de cosas. Y lo último es la ausencia de contaminación, que puede hacerlo uno con conservantes como el cloruro de benzalconio, la carboximetilcelulosa, el alcohol, otro sorbato de potasio, por ejemplo, o a través de un mecanismo de válvulas que me permita que no se contamine. Miren acá que estos dispositivos que están disponibles en Estados Unidos, todos tienen conservantes. Pero ahora ha salido una tecnología, ¿sí?, que es la válvula Snap-on con tecnología Pulpur, en la cual se hace la aspersión del líquido del spray nasal y inmediatamente termina la aspersión, el dispositivo queda totalmente sellado, evitando que se contamine, y esto ha pasado todas las pruebas microbiológicas. Claro, entonces, ¿por dónde entra el aire que necesita para hacer la próxima aspersión? Pues entra a nivel lateral de esa válvula y tiene aquí un filtro, pues, de alta eficiencia que filtra, pues, cualquier impureza. ¿Qué les dejo yo como conclusiones de esto que les he dicho? Solamente dos. Uno, que tanto la industria como los médicos deben educar mejor a los pacientes en el uso de dispositivos de inhalación y de aspersión nasal. O sea, yo creo que estamos quedados en eso de parte y parte, y por eso la poca adherencia, por eso muchas veces la falta de efectividad. Y lo otro es que diferentes factores de múltiples clases, como se los mostré, afectan la eficiencia, que no es otra cosa que la efectividad, pero metiéndole ya costos, ¿sí? Ahorita no me acuerdo si el doctor Acuña o el doctor Carlos Rodríguez hablaban del concepto de eficacia. Eficacia es en la vida real, efectividad es lo que tenemos probado por ensayos clínicos, ¿sí? Y eficiencia es ya cuando uno le mete costos. Entonces nosotros necesitamos que los dispositivos de inhalación y de aspersión nasal sean eficientes, y para que sean eficientes tenemos que tener en cuenta muchas cosas y dedicarle a los pacientes mucho tiempo, no es poquito, créanme que no es poquito, en la educación acerca del uso de estos aparatos. Muchas gracias.